Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les doy otra vez la bienvenida al asombroso mundo de la célula por mi canal Biología con Cristian. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de los niveles de organización de la materia y para eso primeramente vamos a definir a la materia como todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, a diferencia de un cuerpo que es una porción limitada de materia. Y a diferencia de la energía, que es la capacidad que tiene la materia de poder producir un trabajo, ya sea en forma de luz, en forma de calor, en forma de movimiento, en forma de un sonido, etc. Hay distintos tipos de energía que se pueden ir interconvirtiendo de un tipo de energía a la otra. Pero con respecto a la energía es algo que vamos a estudiar recién para el segundo parcial con el tema de termodinámica. Ahora para este primer parcial nos vamos a focalizar a estudiar la materia y cómo la materia se va a ir organizando en la naturaleza en diferentes niveles jerárquicos, empezando a partir de las partículas subatómicas que se van a agrupar para formar átomos, los átomos se van a agrupar para formar moléculas, las moléculas se van a agrupar para formar estructuras subcelulares. Estas estructuras subcelulares se van a agrupar para formar a la célula, que es el ser vivo más elemental y sencillo que existe en la naturaleza. En algunos casos, las células se van a agrupar para formar tejidos. Los tejidos se van a agrupar para formar órganos. Los órganos se van a agrupar en conjuntos para formar aparatos y para poder formar sistemas. Los aparatos y sistemas se van a agrupar para constituir a un individuo, también le podemos decir organismo. Los individuos u organismos se agrupan para formar poblaciones. Las poblaciones se agrupan en comunidades. Las comunidades se agrupan en ecosistemas y el conjunto de ecosistemas constituye la biosfera. Entonces vamos a comenzar primeramente a describir nuestro primer nivel de organización de la materia, el más sencillo que existe, que es el nivel subatómico. Este nivel va a estar representado por las partículas subatómicas. Quiere decir que vamos a tener porciones de materia con carga eléctrica positiva, a la que vamos a llamar protones, porciones de materia con carga eléctrica negativa, a las que vamos a llamar electrones, y porciones de materias que carecen, no tienen carga eléctrica y que por lo tanto vamos a llamar neutrones. Cada una de estas partículas subatómicas por separadas son ejemplos de este nivel, que es el nivel subatómico y es el nivel más sencillo que existe. A partir de acá, cada una de estas partículas subatómicas se van a ir agrupando para constituir un nuevo nivel de organización de la materia, que es el nivel atómico. Esto quiere decir que los protones, los neutrones y los electrones se agrupan y constituyen ahora un nuevo nivel, que es el átomo. En este átomo, cada una de las partículas subatómicas adquiere una especificidad en cuanto a la localización en el átomo. De esta manera vamos a encontrar una nube electrónica y un núcleo atómico. En la nube electrónica vamos a encontrar a los electrones y en el núcleo atómico vamos a encontrar a los protones y a los neutrones. ¿Qué ejemplos de átomos podemos dar nosotros en biología celular? Cualquier elemento de la tabla periódica. Cuando nosotros estamos hablando de un elemento químico, estamos haciendo referencia a un átomo. Entonces podemos decir un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, un átomo de calcio, un átomo de hierro, ¿sí? Son ejemplos del nivel atómico. Ahora, cuando estos átomos se agrupan entre sí, ahora permite el surgimiento de un nuevo nivel de organización de la materia, que es el nivel molecular.
Por lo tanto, una molécula es el conjunto de átomos, por lo menos dos átomos unidos entre sí. Vamos a tener obviamente dos tipos de moléculas diferentes. Por un lado tenemos las moléculas inorgánicas y por otro lado tenemos a las moléculas orgánicas. Una molécula inorgánica importante para la biología celular es el oxígeno gaseoso. Otra molécula importante es el dióxido de carbono. Como ya veremos más adelante introduciéndonos en la materia, hay organismos que incorporamos el oxígeno y eliminamos dióxido de carbono, pero hay otros organismos que hacen el proceso inverso, incorporan dióxido de carbono y eliminan oxígeno. Otra molécula también muy importante para todos los seres vivos es la molécula del agua y ciertos electrolitos como por ejemplo el bicarbonato, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, que en soluciones acuosas se van a disociar y van a formar iones, muy importantes para la biología celular. Por otro lado, también tenemos las moléculas orgánicas, a las cuales vamos a llamar biomoléculas. Vamos a tener toda una clase en donde vamos a hablar de biomoléculas más adelante en la materia, pero por ahora les comento que las biomoléculas son moléculas orgánicas que forman a los seres vivos y que tienen la característica, obviamente si son moléculas, de que están formadas por átomos, pero no están formados por cualquier átomo. Las biomoléculas están formadas solamente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Estos son los únicos átomos que pueden formar una biomolécula. ¿Y cuáles son esas biomoléculas? Los glúcidos, hidratos de carbonos o azúcares, carbohidratos, como lo llaman algunos, los péptidos, dentro de los cuales vamos a encontrar a las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Estas moléculas se van a agrupar entre sí y van a permitir ahora la aparición de un nuevo nivel de organización más complejo, que es el nivel de estructuras subcelulares. Dentro de las estructuras subcelulares, la estructura más sencilla que puede existir es el de la membrana biológica. Una membrana biológica nos va a servir a nosotros para formar una membrana plasmática, por ejemplo, o para formar la membrana de una organela. Inclusive, cuando nosotros hablamos de organelas o cuando nosotros hablamos de un núcleo, estamos hablando de estructuras que están formadas por membranas celulares y esas membranas celulares están formadas por biomoléculas. Dentro de este nivel subcelular no solamente vamos a encontrar estructuras formadas por membranas biológicas, sino que también vamos a encontrar a otros componentes que se encuentran adentro de la célula, como pueden ser todos los componentes del citoesqueleto, los microtúbulos, los filamentos intermedios, los filamentos de actina o inclusive los ribosomas, que son el lugar en donde se sintetizan las proteínas. Esto normalmente lo vamos a encontrar siempre en una célula, pero también en condiciones patológicas podemos encontrar estructuras subcelulares como ser, por ejemplo, virus, viroides y priones, que son estructuras subcelulares, no son seres vivos. También vamos a tener un video en donde específicamente vamos a hablar de los virus y de los priones, pero desde ya les adelanto, cuando tengamos que clasificarlos en los niveles de organización de la materia, no los clasificamos como seres vivos, los clasificamos como estructuras subcelulares, por lo tanto no tienen vida, ¿ok? Bien, ahora, ¿para qué me sirve a mí conocer estas estructuras subcelulares? Fíjense en que hasta ahora lo que nosotros estuvimos haciendo fue cada vez volvernos más complejos en los niveles de organización de la materia. A partir de una partícula subatómica podía formar un átomo, a partir de varios átomos formaba una molécula y a partir de un conjunto de moléculas podía formar una membrana biológica.
A partir de que se generan las membranas biológicas, yo puedo dar origen a la membrana plasmática, a las diferentes organelas, y es así como me permite ahora el surgimiento de un nuevo nivel de organización, mucho más complejo, que es el nivel celular, ¿sí? Por lo tanto, la célula está formada por un montón de estructuras subcelulares y por un montón de moléculas que obviamente vamos a tener que estudiar. Nosotros no podemos estudiar célula si primeramente no estudiamos las moléculas que forman una célula y las estructuras subcelulares que constituyen a la célula en cuestión. Con respecto a las células, también vamos a tener un video en donde vamos a hablar específicamente de los 3 tipos celulares. Esto es simplemente una introducción. Quiero que sepa que existen 3 tipos de células. Por un lado tenemos las células procariotas, que son las bacterias. Por otro lado tenemos las células eucariotas animales. Y por otro lado tenemos las células eucariotas vegetales. Siempre, como les dije en el video anterior, cuando nosotros estudiamos en el CBC a las células, siempre tenemos que estar estudiando las similitudes y las diferencias que existen entre los 3 tipos celulares. ¿Por qué les digo esto? Porque hay características que son comunes a los 3 tipos de células. Las 3 células tienen membrana plasmática, las 3 células tienen citoplasma y las 3 células tienen material genético, entendiendo el material genético como el ADN, el ARN y los ribosomas. Esta es una similitud que tienen en común los 3 tipos celulares. Sin embargo, las células no son iguales. Por lo tanto, más allá de que las 3 células tengan membrana plasmática, esa membrana plasmática es diferente en una bacteria, es diferente en una célula eucariota animal, es diferente en una célula eucariota vegetal. Más allá de que las 3 células tengan citoplasma, no es lo mismo el citoplasma de una bacteria que el de una célula eucariota animal o que el de una célula eucariota vegetal. Y lo mismo sucede con el material genético. No es lo mismo el ADN en una bacteria que en un animal que en un vegetal, ¿sí? Por lo tanto, hay que conocer en este nivel en el que nosotros estamos estudiando, que es biología celular del CBC, hay que tener siempre bien presente a lo largo de la materia cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, porque eso es lo que nosotros vamos a evaluarles en los exámenes, ¿sí? Simplemente a modo de ejemplo, les traigo para que ustedes vean que justamente las células no son iguales. Todas las células tienen membrana plasmática, todas las células tienen citoplasma, todas las células tienen material genético, pero por ejemplo las bacterias tienen un material genético que está disuelto en el citoplasma, tienen una membrana plasmática que carece de colesterol, salvo algunas excepciones. En cambio, todas las células eucariotas animales tienen membrana plasmática rica en colesterol, con un núcleo celular definido, en donde en su interior encontramos el ADN, con excepción de los glóbulos rojos o hematíes. Y lo mismo sucede con las células vegetales. Todas tienen diferentes formas, todas tienen diferentes tamaños y, vuelvo a repetir, a pesar de que tienen muchas similitudes, también tienen muchas diferencias. Después nosotros en la clase presencial vamos a ir haciendo un cuadro comparativo para que ustedes tengan bien presente qué es lo que les vamos a tomar en el examen. Ahora, en el caso de las células eucariotas, y solamente en el caso de las células eucariotas, las células se reúnen en conjuntos y forman tejidos. Por lo tanto, constituyen un nuevo nivel que recibe el nombre de nivel tisular. ¿Sí? Un tejido no es nada más ni nada menos que un conjunto de células. Hay 4 tipos de tejidos básicos, que son el tejido conectivo o conjuntiva, el tejido epitelial o epitelio, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos tejidos, que son los 4 tejidos básicos, se van a agrupar y van a permitir que surja un nuevo nivel de organización, que es el nivel de órganos. Por lo tanto, ¿qué es un órgano? Un órgano no es nada más ni nada menos que un conjunto de tejidos. Ahora,
podemos encontrar dos tipos de órganos homogéneos y órganos heterogéneos. Los órganos homogéneos son aquellos que están constituidos por un único tipo de tejido. En cambio, un órgano heterogéneo es aquel que está constituido por dos o más tipos de tejidos, ¿sí? Lo que más abunda en el organismo, por ejemplo, son los órganos heterogéneos. Sin embargo, tenemos también órganos homogéneos. Esto lo van a estudiar con muchísimo más detalle en histología. Los órganos se agrupan entre sí y ahora permiten que surja un nuevo nivel de organización mucho más complejo, que es el nivel de aparatos o sistemas. Tanto los aparatos como los sistemas no son nada más ni nada menos que un conjunto de órganos, ¿sí? Por lo tanto, la definición es la misma, tanto para el aparato como para el sistema. Es un conjunto de órganos. La diferencia es que un aparato está constituido por un conjunto de órganos heterogéneos y tienen una ubicación localizada en el organismo. Por ejemplo, el aparato locomotor, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, etc. En cambio, un sistema también es un conjunto de órganos, pero que está constituido por órganos homogéneos y que tiene una distribución generalizada por todo el organismo. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema linfático, etc. Ahora, cuando se reúnen todos los aparatos y todos los sistemas, permiten el surgimiento de un nuevo nivel de organización que recibe el nombre de organismo o individuo. Y acá quiero hacer una aclaración, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de organismo o individuo, si el organismo era un organismo procariota, ¿sí?, es un organismo unicelular. Si estamos hablando de un organismo eucariota unicelular, también le decimos organismo o individuo. Pero si está formado por dos o más células, es un organismo o individuo multicelular o pluricelular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros en la naturaleza podemos encontrar individuos que estén formados por una única célula o individuos que estén formados por muchas células. Las bacterias siempre están formadas por una única célula, por lo tanto siempre son organismos unicelulares. Con respecto a los eucariotas, dependiendo de qué eucariota sea, podrá ser unicelular, si está formado por una sola célula, o podrá ser multicelular si está formado por dos o más células. Esto lo vamos a ver cuando veamos la clase de seres vivos. Lo que es importante es que los organismos se agrupan entre sí para poder formar poblaciones. ¿Qué es una población? Es el conjunto de individuos de la misma especie que habita el mismo lugar en el mismo tiempo. Estas tres condiciones se tienen que dar para poder decir que dos individuos pertenecen a la misma población. El conjunto de poblaciones va a formar entonces ahora una comunidad. Una comunidad es el conjunto de poblaciones interactuando entre sí y ocupando el mismo hábitat, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos la comunidad Fox. Entonces tenemos por un lado a la población Simpson y por el otro lado tenemos a la población padre de familia. Las comunidades se agrupan para constituir ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es el conjunto de interrelaciones que se da entre los individuos de diferentes especies que habitan un determinado lugar, o sea, una determinada comunidad, con los componentes físicos y químicos, o sea, con todos los factores abióticos que se encuentran en ese ambiente. Y el conjunto de ecosistemas permite el surgimiento de la biosfera. Bueno, eso es todo por hoy. Ahora, lo importante, ¿cómo me toman esto en el examen? Bueno, esto siempre me lo van a tomar en el choice. No hay preguntas a desarrollar,
no hay verdaderos y falsos respecto a los niveles de organización de la materia. Solamente se evalúa en los ejercicios choice. Pueden darme un ejemplo y yo tengo que ir ordenándolo de manera creciente. Me pueden dar ejemplos y yo tengo que ir ordenándolos de manera decreciente, o inclusive me pueden dar una serie de ejemplos y yo tengo que elegir la opción en la cual todos los ejemplos pertenezcan al mismo nivel o en la cual todos los ejemplos pertenezcan a diferentes niveles de organización. Entonces, un tips que les doy a la hora de estudiar los niveles de organización de la materia es que, más allá de entender el concepto de cada nivel, ustedes puedan identificar ejemplos de ese nivel. Obviamente este es uno de los temas que uno dice, uy, qué fácil que es niveles de organización de la materia, pero cuando uno empieza a estudiar biomoléculas se empieza a complicar un poquito más, ¿sí? Porque uno empieza a ver los diferentes ejemplos y hay biomoléculas que son más sencillas que otras, hay otras biomoléculas que son más complejas, entonces suele dificultarse bastante a la hora de tener que ordenar los ejemplos desde lo más sencillo a lo más complejo, o al revés, desde lo más complejo hacia lo más sencillo. Entonces, un consejo que yo les doy, ustedes siempre tengan en la mente el orden, ¿sí?, de los niveles de organización de la materia y vayan identificando los ejemplos, que en realidad los vamos a ir construyendo durante todo el primer parcial. Si uno en una sola clase es imposible que se pueda estudiar todos los ejemplos que pueden aparecer en un examen. Entonces, a lo largo, ¿sí?, de las clases en las que vamos a ir preparando este primer parcial de biología celular, vamos a ir viendo diferentes ejemplos y vamos a ir organizándolos en diferentes niveles de complejidad, de menor a mayor o de mayor a menor. Bueno, les doy las gracias por asistir a este video. Nos vemos entonces en el próximo encuentro. Si te gustó el video, no olvides poner un like. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podés escribir también en los comentarios, que te los voy a responder. Nos vemos, hasta pronto.